Buenas noches, muchas bendiciones para todos. Estamos estudiando Génesis 17 y en este capítulo vamos a considerar tres cosas. Lo primero es que Dios confirma, o en otras palabras más técnicas, ratifica el pacto con Abraham. También vamos a ver cambio de nombre, lo que significa cuando Dios le cambia el nombre. Y lo último, vamos a hablar acerca de la circuncisión, pero no se preocupen, los niños, los jóvenes pueden quedarse, no hay problema. ¿Qué es un pacto? Hay varias palabras para un pacto. Un pacto puede ser un acuerdo, puede ser un trato, incluso hay otras palabras que dicen es una alianza, es un compromiso entre dos personas que aceptan respetar los términos de este pacto. Entonces, en un pacto uno dice, yo me comprometo a hacer esto y esto, y tú te comprometes a hacer esto y esto y esto también. Y en este pacto uno se compromete a ser fiel a los términos de este pacto que están acordando entre una o dos personas o una parte y otra parte. Y en este pacto uno está obligado a cumplir con las condiciones del pacto. Dios hace su parte del pacto, pero también exige, demanda que nosotros cumplamos con nuestra parte del pacto. Amén. En estos días el pacto es de Dios con nosotros a través de la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y no es un pacto unilateral en el que solamente Dios me va a salvar y eso es todo lo que tiene que pasar. Nosotros estamos obligados a cumplir. No se olviden el mandamiento que dio el Señor Jesucristo antes de morir, que debemos de amarnos los unos a los otros. Y obviamente el mandamiento más importante, debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, en todo lo que signifique nuestro ser. Quiero decirles, amados hermanos y hermanas, que jamás podemos confundirnos lo que es un pacto con lo que es el amor. El amor de Dios es incondicional. Dios nos ama a todos y el amor de Dios nunca se va a terminar. Pero un pacto tiene que ver con rectitud, un pacto tiene que ver con justicia y también con el hecho de que debemos de ser correctos, Amén. fieles Amén. en guardar nuestra parte del pacto. Voy a usar una palabra que tal vez a algunas personas les suene muy fea. Es una palabra fuerte, no es un insulto, pero Dios no es un socavador. Dios no ha mandado a Jesucristo a morir y a sufrir y a morir en una cruz para que usted sea salvo y siga pecando. De ninguna manera. Ese no es un pacto correcto, ese no es un pacto justo, ese no es un buen trato de ninguna manera. Debemos hacer esta aclaración muy claramente, que Dios no es un mal padre. Dios no va a permitir que usted siga haciendo lo que le dé la gana y pecando y mintiendo y emborrachándose y haciendo maldad y media y pretender, ok, es mi hijo, ni modo. Lo acepto como es, ni modo. Dios no es así. Dios demanda de todos y cada uno de nosotros, debemos de ser como nuestro Padre que es perfecto. Amén. Hablando del pacto, vemos que Dios nos ama incondicionalmente, pero en el pacto, cuando somos verdaderamente parte del pacto por la sangre de Jesucristo, tenemos nuestra parte que cumplir, y si no la cumplimos, hermanos, hermanas, mi amigo, mi amiga, si usted no cumple con la parte del pacto de Dios, Dios cesa, Dios ya no está más obligado a cumplir con su parte de su pacto, no está obligado a continuar bendiciéndolo y dándole sus gustos. Tampoco va a estar obligado a permitirle entrar a la eternidad en su presencia. Si estas son malas noticias, lo que yo le invito a hacer es
arrepiéntase, pida perdón al Señor y de hoy en adelante haga un compromiso firme de vivir de acuerdo al pacto que Dios ha establecido con toda la humanidad a través de la sangre de Jesucristo y busquemos la santidad sin la cual nadie va a poder ver a Dios. Amén. En este sentido, mis queridos hermanos y hermanas, quiero leerles lo que dice Deuteronomio 7:9. Este es el pacto de Dios con Abraham que lo estamos estudiando, pero Deuteronomio 7:9 habla del pacto de Dios con el pueblo de Israel y dice: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 29, versos 19 al 21. Márquelo, escríbalo, anótelo, grabe esta parte si gusta. Deuteronomio capítulo 29, versos 19 al 21, la palabra del Señor dice así: se equivoca quien escuche las instrucciones de este pacto y crea que nada le va a suceder si lo desobedece. Esa persona será culpable de que Dios castigue a todo Israel. Pero Dios no le perdonará. Al contrario, hará que vengan sobre ella, sobre esta persona, todas las maldiciones anunciadas en este libro. Que sea separado de su tribu y que muera hasta el último de sus descendientes. Dios le castigará con furia. Esa es una realidad que no la podemos cambiar, por más que solamente nos guste escuchar buenas noticias y nos gusta escuchar cosas bonitas, pero esta es la palabra de Dios y este es el pacto de Dios. Vamos a empezar con el pacto y dice la palabra del Señor en Génesis 17, versos 1 y 2. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Hay muchas cosas que son muy importantes nada más en estos pocos versículos. Dios, para empezar, le habló directamente a Abraham. Dios no fue a buscarla a Sara y decirle: Sarita, dile a Abraham esto o el otro. O no fue donde su siervo y le dijo: hey, Eleazar, anda, dile a Abraham esto o lo otro. Miren la relación que Abraham tenía con Dios, que Dios le hablaba directamente a él. Estamos reconociendo la importancia de buscar el rostro de Dios hasta el punto que usted conozca y pueda reconocer la voz de Dios cuando Él le habla. Aleluya. Usted debe abandonar toda distracción. Usted debe abandonar todo entretenimiento que le impide escuchar la voz de Dios. Debemos llegar a un punto que en nuestra relación con Dios no nos vamos a confundir ni vamos a dudar cuando Dios nos hable. No vamos a estar buscando escuchar: uy, ¿qué está diciendo tal persona? ¿Qué estará diciendo tal otra persona? Tal otro predicador. Porque ¿sabe qué? Hoy en día se están levantando los falsos profetas en todas partes. Hoy en día hay ministros que sus vidas son tan corruptas y corrompidas, pero hablan tan bonito que le llega al corazón y le hace sentir tan lindo que hasta usted llora. Pero eso es nada más tocar la superficie, tocar a nivel de los sentimientos y las emociones. Pero no hay un verdadero cambio, no hay una verdadera transformación, porque el momento que esa emoción, ese sentimiento cesa, ahí se quedó todo. La palabra de Dios va más allá de las emociones. Es cuando la palabra de Dios penetra el corazón y hay una vida transformada, cambiada de manera que todos pueden notar.
que usted no es la misma persona de antes. Ya no habla de la misma manera. Ya no habla de los demás de la misma manera, sino usted habla para bendecir, usted habla para edificar, usted habla para levantar, incluso para alabar el nombre de Dios. Y cuando usted habla, incluso otros alabarán también a Dios. Una vida transformada por el Señor. En estos versículos vemos también la revelación de Dios a Abraham. Dios le está diciendo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué son esas palabras en hebreo? Ustedes la han debido escuchar anteriormente. El Shaddai. Shaddai quiere decir el Dios que provee para todas sus necesidades materiales, físicas, emocionales, espirituales, financieras, de salud, de relaciones, todo. Amén. Dios puede satisfacer toda necesidad en nuestras vidas. Y yo le voy a decir cuál es la imagen de la palabra El Shaddai cuando dice yo soy el Dios todopoderoso. El Shaddai, la imagen del Shaddai es de una mujer, madre, que tiene al bebé en sus brazos y le está amamantando a ese bebé. Esa es la imagen del Shaddai, que provee para todas las necesidades de ese bebé. Le está dando abrigo al tenerlo tan cerca, le está dando alimento, le está dando caricias, le está dando amor. Ese bebé está escuchando las palabras de su madre, está escuchando la voz, la cercanía de su madre, y eso es lo que Dios quiere que usted experimente con él. Que usted sienta esa cercanía, el abrigo de la presencia de Dios y pueda escuchar la voz de Dios. Amén. Y que usted sepa con toda seguridad que es Dios que provee para todas sus necesidades, no importando lo que está pasando en el mundo, porque Dios a usted lo considera muy importante y amado. Amén. Y amada. Amén. Amén. También Dios está hablando en estos versículos que Él va a cumplir con su parte del pacto. Él está hablando de ese compromiso. Dios propone, sin embargo, la parte que debe de hacer Abraham. Y le dice, tú sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. A nosotros nos gusta la parte bonita, pero cuando Dios empieza a hablarnos de lo que Él exige, hasta ahí llegamos. Ahí le ponemos el freno, pero hasta el fondo. Y ahí paró. Porque hay muchas cosas que no estamos dispuestos a cambiar. Pero aquí Dios está hablando claramente. Yo hago mi parte del pacto, pero tú también tienes una parte que cumplir. Sírveme. Lleva una vida perfecta. Uy, no, pero ¿cómo puedo yo ser perfecta? No, eso no es posible. Y estoy de acuerdo con usted. No es posible para nadie ser perfecto sin la ayuda de Dios. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para llevar una vida perfecta delante de Dios. Una vida intachable como Dios demanda, sin hipocresía. Sin ese doblez del corazón que hoy lo hago y mañana me olvido de todo. Que hoy voy a servir a Dios y voy a llorar y de todo, pero mañana no, es que ya me están invitando a esto, que tengo que ir a lo que me gusta a mí también. Una vida tiene que ser sin doblez, sin hipocresía. Debemos de obedecer a Dios con todo nuestro corazón y abandonar nuestros propios deseos, renunciar a nuestras intenciones y renunciar a nuestros intereses propios. Y tener en mente solamente a Dios y permitir a Dios que sea el que tome toda decisión en nuestra vida. Aún para comprar una galleta o comprar una naranja, debemos permitir que Dios nos guíe. Amén.
porque hasta ahí va a entrar también nuestra salud. Entonces, hermanos, hermanas, estamos viendo la consecuencia de entrar a este pacto con Dios. Usted va a tener la garantía de una vida bendecida y aún su descendencia también será bendecida. Y esto no se refiere solamente a los hijos físicamente que uno tiene. Esto también se refiere a ser fructíferos espiritualmente. Tenemos que ser capaces de dar hijos espirituales. Amén. Para las personas que están en liderazgo, esto no se trata de traer personas de otras iglesias. Eso no es ser fructífero espiritualmente. Yo en nuestra congregación me lo han escuchado hablar, tal vez no directamente en vivo, pero en nuestras clases hemos hablado. Yo jamás quiero ser conocida como una robaovejas. Usted tiene que poder producir sus propios hijos espirituales y cada uno de nosotros tener hijos espirituales. Y esos hijos espirituales, al ver su vida dedicada a Dios, también van a ser creyentes que tengan esa fuerza, ese ímpetu espiritual para continuar con su vida espiritual. Continuando con este pasaje, vamos a leer los versos 3 al 6, y después vamos a saltar a los versos 15 y 16 porque vamos a hablar acerca del cambio de nombre. Capítulo 17, versos 3 al 6, dice la palabra: al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo o fructífero que de ti saldrán reyes y naciones. Vamos a saltar a los versos 15 y 16 que dice: también le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Abraham quiere decir Padre exaltado, y nos da a entender a una persona que se exalta a sí misma. Y tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros buscamos a nivel de nuestra vida espiritual. Nosotros no hemos sido llamados a estar buscando el aplauso o que nos reconozcan, el nombre de esta persona, que aquí, que allá. Sí. Ese no es el llamado de Dios para el cristiano. Y le voy a decir una cosa también: la satisfacción que usted va a sentir cuando le aplaudan cesa el momento que termine el aplauso. Hasta ahí llega. La satisfacción que usted va a sentir cuando estén mencionando su nombre va a llegar a un fin. Pero cuando nosotros somos llamados a alabar a Dios, vamos a buscar que el aplauso sea para Jesús. Vamos a buscar que la alabanza sea para Dios. Amén. Vamos a buscar que el reconocimiento sea únicamente solo para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando hay personas que me dicen gracias, yo les digo siempre gracias a Dios. O cuando me quieren dar algún reconocimiento, no, yo no lo voy a aceptar, porque yo estoy buscando la recompensa que Dios tendrá para mí allá en su presencia. Vamos a ver que Abraham quiere decir padre de muchas naciones. En el capítulo 12, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: te haré padre de una nación. Habló de una. Pero aquí, en este capítulo 17, Dios le dice: tu nombre va a ser Abraham, que quiere decir padre de muchas naciones. ¿Y por qué este cambio?
¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué el cambio de nombre? Es porque Abraham ha permitido que Dios intervenga en su vida. Amén. Ya no es más el hombre que está buscando exaltarse a sí mismo y con un poco, hasta es un poco ridículo un hombre sin hijos decirse padre exaltado. Pero aquí Abraham ha permitido que Dios intervenga en su vida y ahora se llama Padre de muchas naciones. Amén. Es Dios que le está dando este nombre. No es el nombre que ha buscado él o que su papá le ha dado, sino es Dios dándole ese nombre que verdaderamente se ha cumplido. El nombre Sarai, y esta es una parte muy interesante de este estudio bíblico, Sarai es un poco difícil de hacer la traducción. Sarai quiere decir ama. Para algunas personas, tal vez la palabra que puedan entender mejor es la señora o la patrona. Para entender mejor qué quiere decir Sarai, vamos a entender que es una persona que manda. Y nadie la manda a ella. Y no crea que eso es algo bueno, porque nosotros conocemos a personas que solamente buscan hacer lo que ellos o ellas quieren y desafortunadamente estas personas encuentran muchos problemas en todas sus relaciones porque son solo ellos o ellas las que quieren mandar. Ustedes han debido escuchar personas que dicen, en mi casa solo mando yo, ni mi marido no manda. En mi casa y en mi vida solo se hace lo que yo digo y nadie más tiene que meterse. Esa es una Sarai, la señora, la patrona, la ama, la que manda y nadie la manda a ella. Esta persona no está dispuesta a someterse a ninguna autoridad y normalmente esta persona va a tener problemas serios con el papá, va a tener serios problemas con el jefe o con el patrón y va a tener serios problemas con cualquier persona que esté en autoridad, ya sea el pastor, la pastora o el esposo o la esposa, porque esta persona no quiere, nunca se va a querer someter a una autoridad. Y esta persona hace mucho daño. A esta persona solo le importa lo que son sus intereses, lo que son sus deseos, esta persona solo hace lo que ella quiere, o lo que él quiere, o lo que él o ella piensa. Y no le importa cuánto dolor puede causar a las personas cerca de ella. Va a tener problemas en el trabajo, va a herir a las personas más amadas. Pero la verdad, desafortunadamente, Sarai no le importa herir a otras personas mientras se haga lo que él o ella piense. Vamos a ir por un momento a 2 Pedro, el capítulo 2. Los versos 9 y 10 dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día de juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Quiero decirles, hermanos, hermanas, que esto que acabo de leer es una característica del anticristo del que Pedro nos habla. Y el anticristo, este espíritu del anticristo que no se quiere someter a ninguna autoridad, está ya manifestado en el mundo. Y ha penetrado desde hace mucho tiempo incluso a la iglesia. Es por eso que hay muchas personas a las que como autoridad espiritual no reconocen ni aceptan lo que yo les digo. Al contrario, se molestan, se enojan y me llegan a odiar. Porque según este espíritu del anticristo, no se quieren someter ni escuchar a nadie. Y es difícil relacionarse con una persona así, porque esta persona siempre quiere salir con su gusto. Y va a buscar todo tipo de mentiras y excusas para
hacer creer a todo el mundo que no le han hecho caso, no han querido hacer las cosas como ella decía o él, que ella tenía la razón o él tenía la razón, pero nadie más quiso ver esto. En fin, este es el espíritu del anticristo, y cuando alguien quiere contrariar a esta persona, esa persona lo va a considerar su enemigo o su enemiga. Y ahí empieza una guerra. ¿Por qué? Porque esta persona también es muy resentida. Vamos a ver ahora lo que quiere decir Sara. ¿Y por qué digo todas estas palabras? Lean la segunda carta de Pedro, los falsos maestros. Lean todo este capítulo 2, porque ahí está muy claramente descrito lo que es ser una Saraí. Sara. ¿Qué quiere decir Sara? Sara muy diferente a lo que es ser la patrona, la señora, la ama. Sara quiere decir princesa de una multitud. Pero lo más importante de esto es que una princesa es una hija de un rey. Por eso le está cambiando de nombre. Y vamos a ir por un momento a 1 Pedro. Y vamos a leer el capítulo 3, los versos 4 y 6. La belleza de ustedes que no sea solamente externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba incluso mi señor. Ustedes son hijas de Sara si hacen el bien y viven sin ningún temor. Vemos que hubieron también otras personas que pasaron por un cambio de nombre. Vemos de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara. También Jacob, en un momento, vamos a ver más adelante, recibió el nombre de Israel. En el Nuevo Testamento vemos a Simón, que Jesús le dio un nuevo nombre y le dijo Pedro. Y por último, aunque hay otras personas también, pero por último los más importantes, Saúl, que su nombre vino a ser Pablo, de Saúl a Pablo. Y estas fueron personas que podemos entender según la Biblia que pasaron por una transformación. Amén. Pero esa transformación fue consecuencia de un momento de sometimiento total a Dios. Y no fueron nombres que uno arbitrariamente se ha escogido, sino que es Dios que les dio un nuevo nombre. Amén. Vamos a ir solo por un instante. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Solo les voy a leer un pedacito. Y que dice, le daré también, es Jesucristo hablando y dice, le daré también a esta persona, al que venciere, dice, le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Eso yo quisiera recibirlo verdaderamente. Amén, de las manos del Señor, un nombre nuevo. Amén. Vamos a entonces continuar con Ismael e Isaac. Para el momento que estamos hablando de este pasaje de la Biblia, Génesis 17, Ismael tiene 13 años de edad. Y según las costumbres de algunas naciones en aquel tiempo, y quiero que sepan también, que en muchas naciones, tal vez excepción un poco es Estados Unidos, en muchas naciones, tal vez la mayoría de las naciones en el mundo, a los 13 años una persona es considerada ya adulta, ya sea varón o mujer, son adultos y incluso pueden casarse. Y dentro de lo que es, digamos, la parte religiosa,
pueden ya tomar responsabilidades espirituales, no solamente de leer la Biblia, pero también responsabilidades de liderazgo. A los 13 años de edad son considerados adultos. Yo creo que desde antes de los 13 años nosotros hemos empezado a tratar a nuestra hijita como una persona adulta. Y muchos expertos incluso hablan de que la mejor manera de tratar a un hijo o una hija llegando a los 13 años es como una persona ya responsable y adulta. Entonces este muchacho Ismael tenía 13 años. Vamos a ver ahora cómo Abraham pide por Ismael. Génesis 17, los versos 17 al 21. Solo quiero decir por si acaso que la descendencia de Ismael sí recibieron la bendición de Dios, como lo vamos a ver en un momento, pero ellos no son parte del pacto. Ismael no es el hijo de la promesa de Dios. Correcto, Ismael fue el hijo primogénito de Abraham, pero no es el hijo de la promesa, tampoco es el hijo del pacto con Dios. Génesis 17 al 21, la palabra del Señor dice: entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con Isaac y con sus descendientes como pacto eterno. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré. Lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Imagínense Sara recibiendo esta promesa, una señora de 90 años de edad. Pero ¿por qué Dios esperó hasta que la señora tuviera esa edad? ¿Cuál es el significado de haber tenido que esperar tantos años? Recuerden lo que pasó en el capítulo anterior. Muchos problemas. Ella tomó sus propias decisiones, lo convenció al esposo y terminaron con un problema muy grande. Pero en este momento, 13 años más tarde, vemos a una mujer transformada. Pero no transformada por los problemas y las cosas agobiantes de la vida, sino una mujer transformada por Dios, una mujer cambiada porque también en su vida intervino Dios. Y ahora, ya transformada, ya tocada por Dios, ahora está lista para recibir la promesa que Dios había dado a Abraham 25 años antes. Una mujer con paciencia, con perseverancia, esperando todavía la promesa de Dios. Romanos 4, el capítulo 4, los versos 18 al 21. Y dice la palabra del Señor: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora la circuncisión, capítulo 17, versos 7 al 14. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes.
A ti y a tu descendencia les daré en posesión eterna toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Vamos a ir ahora los versos 22 al 27, o sea, vamos a ir hasta el final del capítulo. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Solo una nota: los descendientes de Ismael, que son los árabes, que muchos de ellos son musulmanes, se circuncidan a los 13 años solo porque Ismael fue circuncidado a esa edad. Pero los judíos se circuncidan a los 8 días de haber nacido. ¿Por qué esta diferencia? Es porque para los descendientes de Ismael la circuncisión no era parte del pacto, sino fue nada más un rito que quiere decir, bueno, este muchacho ya es un hombre. Eso es lo que quiere decir. Para el judío, la circuncisión al bebé de 8 días, que no entiende nada, es parte del pacto, es pasar a ser parte de la nación con la que Dios ha hecho un pacto, un acto de obediencia de parte de los padres. Y quiero decir también que en cuanto a la circuncisión, no podemos comparar la circuncisión de un bebé con el bautismo de un bebé. Son cosas totalmente diferentes. Como dije, para los israelitas es parte de ser del pueblo de Israel. Es algo genético, es algo hereditario que ellos tienen que cumplir. Pero el bautismo no tiene que ver con ser parte del pueblo de Israel o nada de eso. El bautismo tiene que hacerlo una persona después de haber hecho su confesión de fe en Jesucristo. O sea, una persona que ya ha entendido. Entonces, en ese sentido, quiero hacer esa pequeña aclaración. Dios está haciendo este pacto con Abraham, la circuncisión. Su parte de Dios es esta: yo seré tu Dios y el Dios de toda tu descendencia. Y esto lo vemos repetido a lo largo de la Biblia. Como Dios nos habla que Dios estará con nosotros para siempre. Esa es la parte del pacto de Dios. Ahora, también Dios les dice a los israelitas: les daré tierras y esta será la posesión de ellos para siempre y yo seré tu Dios. A nosotros los creyentes, Dios nos da la promesa de que tenemos un hogar allá en el cielo, en
la casa de nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra promesa y ese es nuestro lugar que será eterno. Bendito sea el Señor. Amén. Para Abraham y su descendencia, ¿cuál es la condición o cuál es su parte del pacto? Es que ellos tienen la responsabilidad de la obediencia, es de por vida. Y no es solamente obedecer porque ahorita todo está bien, todo está bonito, no es obedecer porque ahorita estoy feliz, haré lo que Dios me diga, no es solamente obedecer porque bueno, ahorita me conviene, ahorita puedo, sino que es obediencia en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Ahora, hablando técnicamente un poquito acerca de la circuncisión, no voy a hablar nada inapropiado, no se preocupen. La circuncisión es cortar un pedacito de carne de la parte más íntima de un varón. Y duele mucho. Y a la persona que le circuncidan lo deja debilitado, que incluso un varón no puede caminar por algunos días. Y esta es la parte importante acerca de la circuncisión. Escúchenlo por un momento. La circuncisión implica mostrar la parte más íntima. Y no solamente mostrarla, sino permitir que alguien más toque esa parte íntima suya. Y no solo que lo toquen, sino que lo corten. Que le hagan un corte. Esto es un poco fuerte. Imaginarse todo esto, para mí como mujer es fuerte. Pero esto es lo que debemos de entender. La circuncisión es hacerse totalmente vulnerable a Dios. Amén. Aún en nuestras partes más íntimas, aún en lo más íntimo de nuestro corazón. Eso es lo que significa la circuncisión. Ahora, ¿quién le enseñó a Abraham a circuncidar? ¿Quién le enseñó a hacer este corte? Dicen algunos estudiosos que algunas naciones practicaban ya la circuncisión antes de Abraham, pero si Abraham hubiese conocido de circuncisión, él también hubiera sido circuncidado. Pero Abraham, Dios le enseñó a hacer la circuncisión. Por eso es que Dios se lo mandó. No es que alguien se la enseñó a Abraham, fue Dios y se lo mandó. La circuncisión es un proceso médico muy delicado. Por eso es que hoy en día en los hospitales, algunas personas me dicen, sí, me han preguntado de mi hijito, otras personas me dicen, no, ni me preguntaron, solo lo hicieron. No sé, hasta donde entiendo, a un padre le preguntan o a la madre, ¿quieres que circuncide a tu bebé varón? Y uno tiene la opción de hacerlo circuncidar o no. Es algo que tiene que ver con la salud, es algo bueno hacerlo. Pero en el hospital obviamente no es un rito, no es circuncidarlo porque sea judío. Como les digo, es algo muy delicado que es mejor dejarlo en manos de una persona que sabe hacerlo. Porque puede haber un accidente, e incluso puede llevar a la muerte si uno no sabe hacerlo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Para los descendientes de Abraham, hacer la circuncisión significaba que estaban confiando totalmente en Dios, aún en lo que tiene que ver con su intimidad, en lo que tiene que ver con la parte de su cuerpo que les ayuda a reproducirse, aún en eso están confiando totalmente en Dios. Amén. Y el recordatorio es de cada día. Abraham se circuncidó ese mismo día. El mismo día que Dios le dijo, ¿te vas a circuncidar? Abraham lo hizo. Amén. No había razón para esperar. No había duda en Abraham. Y es por eso que lo hizo ese mismo día. Yo quiero decir que
la única marca que debe existir en el cuerpo de un ser humano, si es que son circuncidados, es esa. Y nadie la ve. Nadie la ve. No lo podemos comparar con el tatuaje, porque algunas personas pretenden hacer esa comparación. No es correcto. La marca del cristiano, nosotros debemos llevar una marca, pero no una marca que se vea en el cuerpo. No, la circuncisión en el cristiano es esa marca que todos pueden ver porque somos personas diferentes que reflejamos la imagen de Dios y que amamos. Esa es la marca de que todo cristiano debemos de llevar. O sea, una circuncisión de corazón. Exactamente. En Deuteronomio 10:16 es Moisés que está hablando y dice, por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón. Ya no seas ser terco. En otra versión dice, circunciden hoy sus corazones. Eso es verdaderamente lo que Dios quería hablar al pueblo de Dios, que la circuncisión tiene que ser desde el corazón, que abandonemos todo paganismo, que abandonemos toda idolatría y que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y esto se repite a todo lo largo del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, y son los profetas los que han estado predicando la circuncisión del corazón. Es algo necesario. La circuncisión debería de haber llevado al pueblo de Israel a una actitud sumisa y humilde, pero ellos se sintieron muy especiales, muy diferentes, muy únicos y se apartaron de todas las demás naciones. Para nosotros, los que tenemos fe en Jesucristo y los que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, la Biblia nos muestra que ya no es necesaria la circuncisión en el cuerpo físico. Hoy en día, como lo dijo mi esposo, la circuncisión ya no es necesario hacerlo en la carne, porque tampoco algunos de nosotros no somos ni judíos. No estamos obligados, pero sí hay una señal que debemos de llevar nosotros, los creyentes, que creemos en Jesucristo y que hemos sido llenos del Espíritu Santo, y vamos a demostrar que somos hijos de Dios. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, el verso 6. Gálatas capítulo 5, el verso 6 dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Los que somos creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, de nada vale la circuncisión, estar circuncidados o no estar circuncidados, de nada vale. Lo que vale, escuchen bien, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Yo solamente quiero pedirles a todos los que han oído esta lección, hay algo en nuestra vida que es necesario entregarle a Dios. Nosotros no podemos reservar algo y decir, no, esto es para mí, es que esto me gusta mucho a mí, no, es que esto, total, no creo que a Dios le importe, no, pero es que esto es de mí, es mi gustito. No, no podemos tener esa actitud con Dios. Debemos entregar a Dios todo. Entregarnos a Dios totalmente, entregar a Dios nuestras vidas, nuestra familia, todo, absolutamente todo, aún esos gustitos que tenemos, debemos de entregárselos a Dios. Hay muchas cosas a las que debemos de renunciar y decir no, y así vamos a demostrar nuestra obediencia a Dios. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos.
Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos.